Esta es la clase que consolida. Es la clase que consolida todo lo que es estudio epidemiológico. Recuerden, la gente se va, pero está perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que tienen que saber? En demografía tienen que saber interpretar las tasas. ¿Sí? En epidemiología descriptiva, ¿qué tienen que saber? Sí, preciso. ¿Sí? Prevalencia y incidencia. Si no saben eso, no han pasado por el. Y de esta fase, ¿qué tienen que saber? Estudios de casos y controles. Entonces, por eso, bien, entonces, vamos a ver lo que son marcos y formas. En realidad, estos marcos uniformes esto yo lo he preparado para ustedes, es producto de un libro que se publicó hace ya tiempo, pero que explica muy bien cuáles son las fases de un estudio epidemiológico. Entonces, tanto para elaborar como para revisar. Yo lo uso, por ejemplo, cuando me ponen las tesis con los estudios, entonces utilizo este marco para hacer evaluaciones y dar todos los pasos. El libro se llama ¿Cómo estudiar un estudio? ¿Cómo probar una aplicación? Bueno, pero esto no está en el libro, sino es un texto que lo he resumido lo siguiente. Entonces, todos los estudios parten de un marco. Solo que están en el examen. Bueno, todos los estudios parten de una población. ¿Ya? De esa población hay que extraer una muestra. Y esa muestra va a tener diferentes pasos para procesar. Por ejemplo, lo primero es la asignación. Es decir, ¿cómo vamos a distribuir de esta muestra quiénes van a ir al estudio, al grupo de estudio y al grupo de control? Porque siempre en biología tiene que haber un control. No podemos hacer estudios si no hay un control. Entonces, por eso es que comparamos los resultados. Y es la única manera de establecer factores de riesgo. Entonces, el primer paso es la asignación. Hay diversas formas, de acuerdo al estudio, de cómo se hace la asignación. El siguiente paso es la valoración. ¿Qué voy a medir en el grupo de estudio y en el grupo control? ¿Qué es lo que voy a medir? Voy a medir un promedio, voy a medir una proporción, etc. Eso tiene que decirse. En tercer lugar, viene la comparación. Pero en el libro se pasa. Acá hay un paso intermedio que lo vamos a ver. Entre la valoración y el análisis hay un paso previo que se llama comparación. Se comparan los resultados de lo que se ha obtenido de la valoración de la medida en el estudio y en el control. Y luego viene el análisis. ¿Qué quiere decir el análisis? ¿Qué significan los resultados que he obtenido después de hacer esa comparación? Luego viene lo que es la interpretación. Entonces, tenemos la asignación, la
valoración, el análisis, la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Producto del análisis, voy a llegar a unas conclusiones. La interpretación significa para quién valen esas conclusiones. Y en este caso, la interpretación vale para la muestra, estudio, y no para la población. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que valga la población? Tengo que hacer la extrapolación o lo que corresponde a inferencia. Entonces, así como les hice el ejemplo, ¿se acuerdan de la prevalencia de desnutrición escolar en Arequipa? ¿Se acuerdan? Y que encontré 10%, pero para muestra. Pero para la población no es lo mismo. Tengo que hacerlo por intervalo de confianza. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque hay un error, pues, y entonces no puede ser. Igualmente acá, también se hace la extrapolación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en todos los estudios. Entonces ya tenemos la asignación y acá viene. Entonces, la asignación que me va a permitir saber cuál es el grupo de estudio y cuál es el grupo control. ¿Cómo voy a repartir esta muestra en este grupo y en este grupo? La valoración es el desenlace, es decir, el resultado de la valoración en este estudio y en este grupo. Luego vamos a hacer la comparación que les decía, ¿no es cierto? La comparación, y esa comparación tiene que ser analizada. Y ese análisis me va a dar la interpretación. Es decir, el significado de ese análisis para los miembros de la muestra. Y si yo quiero, para la población, tengo que extrapolar los resultados de esto que encontré en la muestra para todos los que están no incluidos en el estudio, es decir, toda la población. Bien. Entonces vamos a ir haciendo de cada estudio. Por ejemplo, el estudio de casos y controles parte de la población general, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vamos a estudiar una enfermedad que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, si es el cáncer de cuello uterino, ¿cuál será mi población? Mujeres adultas, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi población. Y luego, de esa población voy a obtener una muestra. Esta muestra tiene que ser aleatoria. Recuerden que yo les dije hace en la fase anterior, las pruebas estadísticas, ¿para quién sirven? Para cuando yo trabajo con muestras. Si trabajo con población ya no hay variación, no hay error muestral y por lo tanto las pruebas estadísticas no tienen sentido. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo? Esa es la muestra, que esto tiene que ser aleatorio, etcétera, etcétera, lo que es de muestra. Acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer la asignación de estos? Entonces, como voy a trabajar en casos y controles, ¿en base a qué hago este grupo y este grupo? No puedo hacerlo al azar, ni por sorteo, nada, porque ambos tienen características. Es de acuerdo a lo observado, ¿no? Y entonces, si en esta muestra hay mujeres con cáncer de cuello uterino, ese es mi grupo de estudio, son mis casos. Y las mujeres sin cáncer de cuello uterino son los controles. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? La valoración. ¿Qué voy a valorar en este grupo de mujeres con cáncer de cuello uterino? Voy a evaluar un antecedente, una exposición, un factor de riesgo. ¿Y cuál podría ser? Puede ser muchos. Esa es la ventaja que tienen los estudios de casos y control. Y yo puedo analizar muchos factores en un solo estudio. Pero factores de riesgo, pero no la enfermedad. Solo la enfermedad puedo estudiar una enfermedad. Porque ahí es como fórmula. Entonces, si estoy
viendo que los estrógenos, o sea, los anticonceptivos, podrían ser un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué hago? Voy a determinar la proporción de mujeres que toman estrógenos en este grupo. O sea, digamos, 70% de ese grupo toma estrógenos. Entonces, esta es la proporción. ¿Y qué voy a medir en el otro grupo? El control. Lo mismo. Y entonces, luego voy a comparar. ¿Cómo comparo? Estableciendo la ventaja de uno con el otro. Es decir, voy a ver si esta proporción es mayor que esta, que es igual, o que esta es mayor que esta. Eso es lo que hace la comparación. Se hace mediante OR, que ya hemos visto en estudios de caso. Se puede calcular el OR. ¿Y qué cosa es el OR? Un estimador del riesgo relativo. Cuando no puedo calcular el riesgo relativo, uso el OR. ¿Qué hago ahora entonces? Ya he comparado el análisis. ¿Y el análisis en qué consiste? Muy sencillo. Entonces, si el OR, si este OR es igual a 1, ¿qué digo? Que no es mi factor de riesgo, mi factor de probabilidad. Si el OR es mayor que 1, ¿qué digo? Es un factor de riesgo. Y se puede leer, ¿no? Y entonces, si el OR es menor que 1, ¿qué digo? Sería un factor de probabilidad. Entonces, ese es el análisis que hago. Entonces, yo voy a ver el resultado que obtengo en el estudio y voy a decir, digamos que me sale OR 2. ¿Quién me puede decir qué significa un OR 2? A ver. El nivel de probabilidad de que tenga una enfermedad por factor de riesgo determinado. Sí, pero así me dice de forma muy general. En este caso se controla. ¿Qué significará 2? ¿Qué dice? Que los expuestos tienen 2 veces más probabilidades de Tener la enfermedad. tener la enfermedad. ¿Qué dice? Que los expuestos tienen 2 veces más la probabilidad de tener la enfermedad. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Por qué? Si yo pongo 100 personas acá y 100 personas acá, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer? En esos dos grupos. ¿No? 50%. Entonces la probabilidad está dada. Yo lo he puesto. ¿Qué es lo que estoy averiguando? Lo que pasa en el pasado. Por eso el caso se controla. Si ustedes se acuerdan del cuadrito que les hice, ¿sí? Estos son los casos, estos son los controles. Y esta es la exposición, sí y no. Acá pongo 100 casos y 100 controles. ¿Qué voy a pedir? En los casos voy a ver si están expuestos y si no están expuestos. Una variable no binaria, ¿cierto? En escala nominal. Y entonces, si los expuestos y los no expuestos están igual, puede ser, no hay ningún problema. Pero viene la otra parte, el control, que también puedo medir. Y si está así, acá 50-50, 50-50, ¿qué voy a decir? Que me va a salir 1 el OR. ¿Pero qué significa ese 1? Volvemos a esto. ¿Qué significa el 2? El 2 significa que las mujeres que tienen cáncer tienen 2 veces más probabilidad de haber estado expuestos en el pasado. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les dice
¿Cuál es el sentido de las flechas? Parte de acá y va para este lado. ¿Sí? Entonces, es diferente a lo que vamos a ver en riesgo relativo, donde sí hay probabilidad de enfermar. Aquí, enfermos y sanos ya están definidos al inicio del estudio. Entonces, ¿la probabilidad de estar enfermo? No. ¿Qué es lo que me da? Es la probabilidad de haber estado expuesto. ¿Está claro? Entonces, muy bien. Entonces, digamos que tengo un UR de 2. Muy bien. Esa es la comparación, ¿cierto? Ya está. ¿Qué significa esto? 2. ¿Estaría en qué nivel? Aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? La importancia de la toma de estrógenos para las mujeres del estudio. Es decir, que eso me está diciendo, en otras palabras, lo siguiente, que tengo que interpretar ese 2, y es que las mujeres que tienen cáncer tienen 2 veces más probabilidad de haber estado expuestos a la toma de estrógenos. ¿Sí? Pero eso es para la muestra. Pero para la población, que es la extrapolación, ¿cuánto será en la población? Si para la muestra el OR es 2, ¿cuánto será en la población? ¿Qué dice? ¿Será 2? Entonces, ¿cuánto es? Tengo que establecer el intervalo de confianza del OR. ¿Y cuál es el intervalo de confianza del OR? Acá abajo está, pero lo pondré acá. Intervalo de confianza al 95% es igual al OR elevado a 1 más menos 1.96. ¿Qué es 1.96? ¿Qué es 1.96? Es el nivel de confianza. Entonces estoy trabajando con nivel de confianza partido X. ¿Se acuerdan qué era X? ¿Se acuerdan de qué era X? ¿Qué es esto? Y entonces X, ¿qué cosa es? Sí, nada más. Es la raíz cuadrada de chi cuadrado. ¿Listo? Esa es la forma de extrapolar los datos. Pero entonces me va a dar un intervalo. Y ese intervalo me va a dar un límite superior y un límite inferior. ¿Está claro? Entonces, ahora sí ya cambia para ellos. Entonces, si mi límite superior y el inferior, los dos están por encima de 1, acá está el 1, ¿qué digo? ¿Es un factor de riesgo o no? Sí. Pero si el límite, acá el límite superior y el límite inferior están aquí y el 1 está al medio, ¿qué digo? Que no es ni factor de riesgo ni nada. O sea, porque puede ser, como esto es para el 95%, son 95 muestras de cada 100 que sus valores van a estar entre estos límites. O sea, me puedo equivocar, pues 95 muestras de cada 100, todas van a estar dentro de 1. Mejor dicho, el 1 va a estar dentro de ese límite. Quiere decir que en una posibilidad de ese muestreo me sale 1. Y si el 1 está por encima del límite superior y el límite inferior, ¿qué digo? Si los dos, el límite superior y el inferior, y el 1 está acá arriba, ¿qué voy a decir? Por más que varíe el muestreo, siempre va a salir menor que 1. Entonces es un factor de protección. Pero esas son las condiciones. La condición es que este 2 es para ¿quién? Para muestra. Pero para la población es por intervalo. ¿Ya? Entonces, esa es una condición. ¿Y cuál es la otra condición? Que para extrapolar este valor de la muestra a la población general, ¿qué tiene que haber sido la muestra? Probabilidad. Si yo hago una muestra que es por interés, por conveniencia, que no es
muestreo aleatorio. Eso puede hacer eso. Los valores que obtengo, ¿dónde me voy a quedar? A este nivel. En lo que es interpretación. O sea, lo que corresponde para estos que están en el estudio, nada más. Pero no puedo extrapolar para otros. Por eso es importante el muestreo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces el estudio de casos es muy sencillo. Veamos ahora cómo es un estudio de cortes. En el estudio de cortes también parto de una población general, ¿sí? Y de esa población general voy a tomar también una muestra, que tiene que ser aleatoria, la muestra. Pero esta formación de grupo, o sea, la asignación, no es aleatoria. ¿De qué depende? Porque acá, miren, como es cortes, ¿de quién va a partir? De expuestos y no expuestos, ¿no es cierto? De eso, o sea, los grupos van a ser expuestos y no expuestos. Como estamos trabajando en cáncer de cuello uterino, lo hacemos lo mismo. El mismo trabajo podemos hacer que sea de cortes o de casos y controles. Pero acá, ¿cómo hago la asignación? Si es que estas personas entonces, ¿cómo voy a hacer la asignación? La asignación es observar, esta es la interpretación. Y entonces, ¿quiénes son mis grupos de estudio? He tomado la muestra, la población, una muestra. ¿Quiénes van a ser mi grupo de estudio aquí? Son los que están expuestos. ¿Quiénes son los que están expuestos? Los que toman estrógeno. ¿Y quién será mi grupo control? Que no toman. ¿Se dan cuenta? Pero tengan cuidado porque la elección de estos, si bien es que se llama de acuerdo a lo que observo en ellos, siempre esta parte tiene que ser aleatoria. Bien, entonces ya he formado mis dos grupos. Mujeres que toman estrógenos y mujeres que no toman estrógenos. Pero la idea es que sean más o menos similares, tanto en los estudios de cortes como en los estudios de casos y controles. Por ejemplo, si es de los casos y controles, ¿cómo dijimos que formábamos los grupos? Casos y controles. Las que tienen cáncer de cuello uterino y las que no tienen. Entonces, el grupo tiene que ser mujeres que tienen cáncer de cuello uterino. En los controles no puedo poner hombres, ¿no es cierto? Porque son diferentes. No puedo poner niñas contra los otros que ya son mujeres mayores. La edad también tiene que ser parecida. Incluso tienen que ser parecidos en la raza, en factores, la mayor parte de cosas, excepto en estudios de caso y control, todo debe ser más o menos parecido, excepto el qué, en que unas tienen la enfermedad y las otras no tienen. Porque si no es el grupo así comparable, homogéneo, ya hay muchos estos. ¿Listo? Bien. En este caso, son las mujeres expuestas y no expuestas. ¿Qué voy a medir? ¿Qué medí en el estudio de casos y controles? Medir la exposición. ¿Acá qué voy a medir? La probabilidad de cáncer de cuello uterino. O sea, de estos expuestos, ¿cuántos a través del tiempo? Porque el estudio de cortes hemos dicho que es longitudinal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino en las que toman estrógeno? ¿Y cuál es la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino en las que no toman estrógeno? ¿Cierto? Bien. Y eso lo comparamos. ¿Cómo comparamos? Como hemos dicho que los estudios de cohortes, digamos que estamos partiendo acá, expuestos, ¿sí? No. Y acá es la enfermedad.
¿cuántas mediciones tengo que hacer? Si es un estudio longitudinal. El estudio de casos y controles es transversal, es en un momento dado. ¿Está claro? Pero en el estudio de cohortes es longitudinal. ¿Cuántos estudios tengo que hacer? 2 o más. La primera valoración que se hace es aquí. ¿Cuál es eso? Tengo que hacer diagnóstico. ¿Por qué tengo que hacer diagnóstico? Tanto expuestos y no expuestos no pueden estar acá. No pueden ya tener cáncer. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a estudiar. Entonces, la primera medición me dice, ninguno son expuestos y no expuestos. O sea, unos toman estrógenos y otros no. Pero ninguno al inicio del estudio debe tener cáncer. Eso es lo que vamos a medir a través de esto. Entonces, es importante esa medida. Puedo hacer otros diagnósticos, ¿sí? Acá otro diagnóstico, 2, F1, 2, otro diagnóstico, 3, etc. Lo que quiero, a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo determino la probabilidad de cáncer de cuello uterino, ¿qué estoy determinando en sí? Estoy determinando el riesgo absoluto de tener cáncer en las expuestas. ¿Y qué cosa es el riesgo absoluto? ¿Equivale a qué? Ustedes saben. ¿Ah? ¿Ah? Incidencia. Muy bien. Entonces, esta probabilidad de tener cáncer en los expuestos y en los controles es incidencia. ¿Y por qué puedo calcular incidencia? Justamente por esto. Como he hecho el diagnóstico al inicio, ninguno tenía. Si aparecen casos, ¿serán casos nuevos o antiguos? Todos van a ser casos nuevos. Por lo tanto, si son casos nuevos, ¿qué puedo calcular? Incidencia. ¿Sí? Y entonces, esto va a tener incidencia en expuestos, como los de acá, y en el otro que voy a tener también la incidencia en no expuestos. Si divido esos dos valores, ¿qué voy a obtener? Incidencia en expuestos partido de incidencia en no expuestos, ¿qué cosa es? El riesgo relativo. Entonces acá sí puedo calcular el riesgo relativo. Y entonces, digamos que tengo un riesgo relativo de 5. ¿Qué significa ese 5? ¿Qué dice desembolso? ¿Qué dices? ¿Qué significa 5 de riesgo relativo? De riesgo relativo, 5 veces más probabilidad de enfermarse. Entonces, los expuestos tienen 5 veces más probabilidad de enfermar que los no. Acá sí va con la enfermedad. ¿Por qué? Porque el estudio de cortes, ¿cómo va? ¿De acuerdo? Ya las fechas no son por ahí. ¿Qué voy a determinar? Enfermedad. Y estos son casos nuevos. Entonces, eso es la interpretación del riesgo relativo. Porque si es 5 el riesgo relativo, va a decir, las mujeres que toman estrógenos tienen 5 veces más probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino. ¿Que quiénes? Que las que no toman. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá ya no tienen que estudiar en su casa. Acá están las preguntas, acá aclaramos y todos tienen que terminar la clase sabiendo perfectamente. ¿Entienden? Como ustedes hemos conversado que también se puede hacer estudios de cohortes con datos pasados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los militares? ¿No les he dicho? Ahora, miren, aquí hemos dicho que los estudios de cohortes son estudios prospectivos. ¿Qué quiere decir? Hay dos formas de saber, de entender lo que es prospectivo, ¿cierto? De acuerdo a la direccionalidad. Y de acuerdo a la direccionalidad, primero es la causa, o sea, la exposición, y voy a medir el efecto.
efecto sea la enfermedad. Entonces, por eso es prospectivo. Pero también es prospectivo porque usa datos nuevos que el investigador recoge. En este caso, puede ser que eso no se cumpla. Yo puedo hacer un estudio de cohortes con datos existentes. Y eso es lo que les decía el ejemplo de los militares. ¿Cómo es esto? ¿Alguien tiene familiar militar? ¿Cómo ha hecho tu familiar para ingresar a la Fuerza Aérea o a la Marina? Esa es similar, eso no vale. No por la mitad. Cuando entran a la escuela, ¿qué es lo que hace? Dan un examen de ahora y después un examen médico. ¿Sí? Y ese examen médico, si fuera él, lo revisa. A ver, tiene varicocele. ¿Saben lo que es varicocele? No entra. Tiene pie plano. Descartado. Tiene tal cosa. Descartado. Entonces, tienen un examen previo. ¿Ya? Este es el diagnóstico. Este es el diagnóstico médico de ingreso a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Al año siguiente, nuevamente lo evalúan con el mismo protocolo, exactamente igual. Si le encuentran recién el varicocele, lo siento, señora Férez, pero usted se va. Ya estaba ahí, pero se va. ¿Sí? Esto es tan estricto. Miren, yo les comento porque lo conozco directamente. Mi hija ha sido médico de la Fuerza Aérea. Y entonces le encuentra hipertensión a un teniente que quería ascender a capitán. Y el capitán se arrodilló y dijo, por favor, no me ponga que estoy hipertenso, porque si me pone que estoy hipertenso, me sacan de él. Así de estricto. Y entonces, ella me dijo, yo también tengo que mi trabajo, así me importa. Entonces le puso hipertenso leve que requiere tratamiento. Pero igual. ¿Listo? Entonces, esas evaluaciones se repiten a través del tiempo. Cada que quiere ascender, lo evalúan nuevamente en el mismo protocolo. Entonces, sin darse cuenta, ellos están haciendo un estudio de cortes. Porque todo se está avanzando al inicio. Y pueden estar expuestos a muchas cosas, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. O el mismo ejercicio que hacen ahí, o sea, a infecciones, etcétera. Entonces, es un estudio de corte. ¿Por qué? Porque se evalúa exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que, digamos, ¿cómo les explico? No lo he hecho prospectivamente de acuerdo a la fuente de datos, sino ya existen. Entonces yo voy, recojo esa información y ya tengo un estudio de casos, de cohortes, pero con datos ya existentes. ¿Se dan cuenta? Pero siempre voy a ir de la exposición hacia la enfermedad, porque ninguno está interno. Entonces puedo determinar, por ejemplo, incidencia de hipertensión. Y entonces, ¿cómo puedo hacer? Pero ustedes dicen, pero si ya ese teniente ya lo sacan, ¿qué hago con eso? ¿Lo descarto? ¿Qué dicen? ¿Lo descartamos del estudio? ¿Lo descartamos o no? Ya ha estado 3 años. ¿Cómo hacemos? Porque yo voy a hacer el estudio a 10 años. No se descarta. Se calcula tasa de incidencia. Acá que estamos calculando incidencia, pero lo correcto es calcular la tasa de incidencia. Es decir, en el denominador, la incidencia, ¿cómo se calcula? Casos nuevos, partido ¿qué cosa? Población expuesta. Pero esa población expuesta por persona tiene. Entonces ahí no importa que hasta 1 año, 2 años, eso vale. ¿Listo? ¿Se entiende?
Entonces, esto es un estudio de hipótesis. Entonces, ya hemos visto la interpretación. Digamos que sea 5, vamos a decir que las mujeres que tomaban estrógeno tienen 5 veces más probabilidad de ¿qué? De hacer cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Eso es el estudio. Entonces, 5 quiere decir que estas mujeres respuestas tienen 5 veces más probabilidad de estar enfermas que quienes, que los controles. Porque medimos esa enfermedad. ¿Se entiende? ¿Conocen? Tenemos que definir esto. Si no hacemos un ejercicio y lo quedará. ¿Sí? ¿Se entiende o hacemos un ejercicio? Otro ejercicio. Sí, muy bien. ¿De qué quieren hacer? ¿De casos y controles o de cortes? Digan pues, está de los dos, pues. ¿Sí o no? Si quiere, pero si alguien se pide casos y controles. El mismo tema, pero Es el mismo tema. ¿Se han dado cuenta? sí, pero otro tema. Ah, de otro. ¿Cómo extrapolamos eso? Ah, el riesgo relativo acá está. Intervalo de confianza al 95%, R, o sea, riesgo relativo elevado a 1 más menos 1.16 partido. O sea, exactamente igual que el OR. Se interpreta igual que el OR. ¿Sí? A ver, ustedes denme un tema, a ver si podemos hacer esto. La cualquiera. Ya pues, por lo menos eso. No se les ocurre nada. ¿Bien? Mira. Muy bien. Dice vacunados. De cualquier enfermedad. ¿Ya? Si la vacuna sirve o no sirve. ¿Puedo hacer un estudio de casos y controles? Sí. ¿Cómo? ¿Cuáles serán mis? Tengo población, muestra. ¿Qué voy a poner si es en casos y controles? Vamos a cambiarlo. Ustedes tienen que ayudar, ¿no? Casos y controles, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a hacer los casos? Yo quiero saber vacunación, lo que está de moda ahora es la tos ferina. ¿Sí? ¿No han escuchado? ¿Sí o no? Tienen que escuchar esas cosas. La tos ferina está de moda ahora. Ha habido en casos en selva, en el norte del país, acá en Arequipa también ha habido. Entonces, yo quiero saber si la vacuna ha sido efectiva. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a todos los casos que van a aparecer ahora, los puedo estudiar. ¿Es una enfermedad frecuente? Es raro. Entonces, el estudio de casos y controles sirve para enfermedades raras, ¿sí o no? Ah, pues se presta, perfecto. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Enfermos de tos ferina. ¿Listo? ¿Y qué voy a poner acá en control? Más o menos parecidos, pero que pueden tener todo lo que quieran, pero no tienen tos ferina. ¿Listo? Entonces acá no tos ferina. ¿Y qué voy a valorar si es un estudio de caso? ¿Qué voy a valorar? La proporción de vacunados en este grupo, ¿sí? Y la proporción de vacunados en este grupo, ¿sí? Entonces, voy a establecer una comparación con un OR, ¿cierto? Y entonces, si ya está con el OR, digamos que me sale un OR de, pero mucho cuidado, no te pongan lo que quieren, ¿no?
Porque recuerden que siempre yo pongo acá casos para hacer correctamente el OR. En este caso, ¿quiénes serán acá? Los que tienen tosferina, los que no tienen tosferina. ¿Qué voy a buscar? La proporción de vacunados. Entonces, si la proporción de vacunados es aquí menor, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que la proporción de vacunados es 10%, ¿verdad? 10% de mis casos estuvieron, no, más, 80, 90, 90, estos son los que, está bien. Los que tienen tosferina, el 10% está vacunado. ¿Sí? Y acá, los que no tienen tosferina, el 90, 80% estuvieron vacunados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a salir el OER? Me va a salir, digamos, 8. Perfecto. ¿Qué significa ese 8? De riesgo relativo. De OER. ¿Qué significa? Vamos a repetir, ¿eh? ¿Qué significa de Córdoba? Tras el turno hoy día. ¿Qué significa OR? 8. Tiene 8 probabilidades. ¿Qué? 8 veces más probabilidades de estar expuestos. Entonces los que tienen... no me puede salir 8. ¿Cierto? Tiene que salir, por ejemplo, 0.5. ¿Ya? Ahora sí está bien. Entonces, ¿qué voy a decir? 0.5. Que los que estuvieron vacunados, los que no estuvieron vacunados, tienen mayor probabilidad de estar expuestos. Por lo tanto, es un factor de protección. ¿Se dan cuenta? Acá, lo que tiene que salir es al revés. ¿Sí? Podemos hacerlo como si fuera un estudio de cohortes. ¿Sí? Sí podemos. Quizás se entiende mejor, pero no serviría a un estudio de cohortes. ¿Por qué no serviría? Porque la frecuencia de la enfermedad es plana. Pero digamos que lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos las asignaciones? Acá tendríamos que poner estos de cohortes, ¿no es cierto? Expuestos, vacunados. Mejor dicho, para que siempre a este lado tengamos los que estamos buscando, acá serían no vacunados. No vacunados. No vacunados y acá vacunados. Y entonces hacemos el cálculo y vamos a determinar la incidencia en los vacunados y en los no vacunados. ¿No es cierto? ¿Cómo será la incidencia en los vacunados? Incidencia en vacunados. Digamos un 10%. ¿Sí? Porque están protegidos. 10. Y en la incidencia en no vacunados, digamos 70. ¿Cuánto será el riesgo relativo? ¿Cuánto es el riesgo relativo? 10 entre 70. ¿Cuánto sale? 0.10. Listo. Entonces, ¿qué digo yo de la vacuna? ¿Protege o no protege? Es un factor de protección. Acá estamos jugando un poco al revés de lo que es la enfermedad y el cáncer. Entonces los vacunados tienen una incidencia más baja que los no vacunados. Por lo tanto, le va a salir un riesgo relativo menor aún. ¿Qué quiere decir? Que es un factor de protección. ¿De acuerdo? Entonces, así puedo jugar con muchas enfermedades. Sí. Sería 0.2.
Bueno, pero es menos de 1. Si es menos de 1, ¿qué voy a decir? Que es un factor de protección. Entonces la vacuna se convierte en un factor de protección. ¿Listo? Bien. Entonces, estos son los estudios y el caso es otro. Vamos a ver cómo es un estudio experimental. ¿Quién tiene un pedacito de papel? No importa que se usa. Vamos a borrar esto. Vamos a ver estudios experimentales. ¿Cómo es un estudio experimental? Entonces, desde el punto de vista de la direccionalidad, ¿cómo es un estudio experimental? Prospectivo, siempre es prospectivo, porque voy de la causa, aplico una cosa y mido ese efecto. Entonces, ¿cómo hago la asignación? Miren, tengo una población general. Por ejemplo, lo que les dije la otra vez. 20 ratitas de la misma cepa, ¿cierto? Pero esas ratas vienen de una población de ratas mucho mayor. Pero escojo 20, ¿cierto? Entonces acá mi muestra es 20 ratas. ¿Cómo hago la asignación? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hago la asignación en un estudio experimental? ¿Ah? Entonces, en forma aleatoria, ¿cierto? Bien. Dice al azar ciego. Esa es la forma como elijo. Entonces, ya no puedo decir, yo quiero estas ratitas o quiero ratas. ¿Quién quiere estar en este grupo? No. Tiene que ser al azar. ¿Cómo hago? Las numero a las ratas, del 1 al 20. Y a números aleatorios en la computadora, del 1 al 20, que me da 2 grupos de 10. Y me lo hace. Entonces ya sé qué ratita va. Eso es ser al azar. ¿Sí? Entonces, un estudio experimental, ¿qué condiciones tiene? Primer punto, ¿cuál es la condición para que sea experimental? Primero, tiene que haber una intervención para que sea experimental. Si no tiene intervención, no es experimental. Un estudio de cohortes es experimental. ¿Qué dice? Un estudio de cohortes es experimental. ¿Qué dice? No es, porque yo no le obligo a que fume, no le obligo a nada. Simplemente se hacen los grupos según la condición que tiene. Entonces, en un estudio experimental lo primero es la intervención. Ya, es un estudio experimental. Pero, si no se hace la asignación al azar, ¿cómo se llama ese estudio? Cuasi experimental. Entonces tengo que hacerlo al azar. Pero además, para estar más seguro, lo puedo hacer ciego. ¿Qué significa ciego? ¿Qué será ciego? Que los que están recibiendo no saben qué están recibiendo. Si están recibiendo un placebo o están recibiendo una droga. ¿Listo? Ese es ciego. ¿Y qué es doble ciego? Que el experimentador tampoco sabe. ¿Cómo dice eso? No busca a otra persona, ¿cierto? Totalmente imparcial. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, la distribución es al azar y ciego. Eso quiere decir quiénes van a venir acá y quiénes van a ir al otro control, al grupo control. No es definido por ninguna condición, sino simplemente al azar. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a medir? Si se dan cuenta, es el mismo ejemplo que hemos visto, pero ya es experimental, y por eso acá no ponemos mujeres, porque ya es experimental. ¿Qué voy a hacer con estos ratones? Los voy a exponer a un
medicamento. Hay medicamentos que producen, como los estrógenos a alta dosis, producen cáncer de los ratones. Entonces, a estos los puedes poner, estos son, a ver, estos son los que reciben estrógenos, que están expuestos, y estos no reciben. ¿Qué voy a medir? La probabilidad de cáncer de cuello uterino en este grupo y en este otro. Exactamente como el estudio de cohortes. Es lo mismo. El esquema es el mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La intervención. En el estudio de cohortes no hay intervención y en este sí hay intervención. Pero se mide lo mismo. Y después voy a comparar estas dos probabilidades, o sea, las incidencias de la enfermedad, y después voy a hacer el análisis y la interpretación. ¿Cómo es la interpretación? De acuerdo al OR que me sale. Perdón, en este caso ya no se ve. Queda conmigo, ¿no es cierto? Entonces, si aún me sale el riesgo relativo, voy a ver si esa. Si el riesgo relativo me sale 1, ¿qué voy a decir? ¿Que tiene que ver el estrógeno con la probabilidad de cáncer de cuello uterino? No, porque me va a salir igual esto. Si sale mayor que 1, ¿qué voy a decir? Que el estrógeno está produciendo cáncer de cuello uterino. Y si no, es raro que salga factor protector. Simplemente sale así. Bueno, entonces ese es el riesgo relativo. Pero ese riesgo relativo sirve para la muestra. Si yo quiero saber para todos los ratones que hay intervalos de comunicación. O sea, en otras palabras, estudios experimentales y de cohortes son exactamente iguales. Las diferencias son dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias? La intervención y la distribución al azar. Esas dos cosas definen un estudio experimental. ¿Alguna pregunta? Transversales. Miren, el estudio transversal es una sola medición, ¿cierto? Entonces, tengo una población general. Por ejemplo, voy a estudiar lo mismo, mujeres con cáncer de cuello uterino. ¿Cómo haría el estudio para que sea transversal? Tengo una población que son mujeres, ¿no es cierto? Mujeres. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un muestreo. Ese muestreo sí es aleatorio. Y después, ¿cómo hago la asignación? ¿Cómo haré la asignación? Tiene que haber una prueba diagnóstica. O sea, tengo que aplicar una prueba. Acá tengo, son mujeres. Entonces pasan a un examen. ¿Qué examen se hace para saber si tienen o no tienen cáncer de cuello uterino? Puede ser citología esofágica, ¿sí? Y si no, ya se completa todos los estudios. Entonces la asignación no es al azar, no tiene nada que ver, tengo que hacer la prueba diagnóstica a todos. Y entonces me va a dar enfermas que tienen cáncer de cuello uterino y las que no tienen. ¿Cuál será? ¿Será igual el número? ¿Podrá poner 100 acá y 100 acá? No, porque eso me lo va a dar la prevalencia de la enfermedad, ¿cierto? Porque estoy haciendo el diagnóstico. De pronto que acá hay 10 y acá hay 90. Listo, no hay problema. Entonces se hace el estudio transversal. ¿Y qué digo? El 10% de la población que estudié de estas mujeres, de este lugar, de esta zona, tienen cáncer de cuello. Ese es un estudio transversal, el 10%. ¿Está claro? Pero ese 10% ¿para quién funciona? Para la muestra. Si quiero hacer valer eso para todas las mujeres, ¿qué tengo que hacer de esa zona? Porque he tomado una muestra.
una extrapolación. Y entonces por intervalo. Ese 10% va a ser por intervalo. ¿Está claro? Perfecto. Ya. Pero ahí quedaría el estudio. Ahí queda el estudio. O sea, cuando hago la comparación, la valoración, voy a medir la proporción de mujeres que tomaban estrógeno y la proporción de mujeres que no tomaban estrógeno. Pero en realidad el estudio no se queda acá, acá es el estudio. Un estudio transversal lo único que me determina es prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de esa zona? 10. No es más. Ahí queda el estudio transversal. No tengo que hacer nada más. Pero si yo he colectado, además de hacerles el examen, les he pedido su edad, su raza, si toman estrógenos, ¿no? Otras cosas más que puedo preguntar. Entonces, ¿para qué desperdiciar esa información? Entonces, este estudio transversal que era hasta aquí, lo puedo convertir en un estudio de casos controlados. ¿Por qué? Porque acá tengo enfermos y no enfermos. Y entonces voy a buscar exposición de todo lo que le he preguntado. Voy a preguntarle, ¿tomaba estrógenos? No. ¿Fumaba? No fumaba, etcétera, etcétera. Todo lo que yo quiero preguntar. Y para cada uno le hago su cálculo de O. Entonces, un estudio transversal lo convierto en un estudio de casos y controles. Que no es lo ideal, pero no podemos perder esa información. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre un estudio transversal y un estudio de casos y controles? ¿Ah? No, en los dos calculo ahora. En la asignación está la diferencia. En un estudio de casos y controles, yo los asigno. Aquí vienen los que están enfermos, busco incluso a los que están enfermos y le busco un control. Pero en un estudio transversal, ¿de quién depende que vaya un grupo a otro? De la prueba diagnóstica que se aplica. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio de casos. Pero un estudio transversal se puede convertir en un estudio de casos. ¿Sí? Ahora, me explico mejor. No quiere decir que un estudio transversal es igual a un estudio de casos, sino que hago los pasos del estudio de casos y controles y obtengo OER, etc. Y lo tabulo igual, pero sabiendo que es un estudio de casos. ¿Ok? Muy bien. Entonces la interpretación igual a lo cual. Y ahí queda. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Sí, está bonito. Cuando ustedes lo entienden, es fácil. Entonces, simplemente hay que seguir los pasos. Si hacen los pasos correctos, les sale fácil. Entonces, haciendo ya un resumen. Un estudio de casos y controles, ¿para quién sirve? Para enfermedades un poco. Entonces, si ya la enfermedad que estoy estudiando es rara, ¿para qué hago un estudio de cohortes? Me va a salir muy difícil. Entonces hago un estudio de casos. Pero si la enfermedad es frecuente, ¿qué es lo que hago? Un estudio de cohortes. Pero hay que tienen que ver que siempre un estudio de cortes demora tiempo. Por eso en el denominador de la incidencia tiene que persona tiempo. Es decir, lo que vamos a comparar son tasas de incidencia. Eso es lo malo de los estudios de cortes, demora mucho tiempo.
Y por eso los estudios con datos pasados valen. ¿Se acuerdan del estudio de Dolly Hill, del cáncer y del tabaquismo? Ese es un estudio de cohortes con datos pasados. Porque se registraban en la Academia de Medicina de Londres, se registraban todos sus datos. Y en base a eso, a alguien se le ocurrió utilizar esos datos y hacer un estudio de cortes con datos pasados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, entonces, vamos a